Vale, entonces siguiendo con estos videos acerca del uso del PyQt o esta librería de PyQt, utilizando el lenguaje de programación Python y sobre todo, bueno, aquí una ilustración acerca de la cinta de la pues vamos a ver ahora con el uso de los videos anteriores o los videos anteriores que habíamos estado manejando o que se habían estado manejando en esta serie de videos. En este caso, bueno, vamos a estar manejando entonces este archivo creado con el PyQt Designer que se llama listas.ui, que es este de acá. Ahora, lo que nosotros añadimos fue un controlador de este dial, de aquí, el dial, un nuevo text label y además un list view, que es el que se genera aquí, el list widget. No es cierto, ese es el list view. Como se puede observar, entonces se trata de un QList widget, que es el que entonces nos va a estar controlando varias cosas, ¿no? Cuando se realice entonces movimientos sobre el mismo controlador. Pero bueno, en primer lugar vamos a ver entonces el comportamiento de este widget, que es el dial. Este es muy similar entonces a los horizontal o vertical slider que tenemos aquí. Nada más entonces vamos a asignar aquí el dial como tenemos en este punto y un label aquí y el código que vamos a estar manejando. En este caso no vamos a aparecer o desaparecer ninguno de los controladores, no hay ningún problema sobre ello. El chiste entonces es conectar una de las funciones con lo que suceda con el dial. En este caso va a ser, bueno, vamos a utilizar el self, que se trata como siempre en todos los archivos de aquello que está manejando entonces toda la clase o todas las todos los controladores. Y en este caso entonces vamos a tener el controlador de dial. Y ahora vamos a colocar como método o en el punto en donde se está realizando la modificación de este controlador como el value change. Ese value change nos va a dar entonces en el momento en de que se realice el cambio de valor de este dial. Es tanto cuanto similar o es casi igual a lo que tenemos con el horizontal slayer, ¿no? Esta cosa de aquí. Va. Bueno, es muy similar y conectamos entonces con una función. Esta función, ¿qué es lo que va a realizar? Aquí lo tenemos como mover dial. Definimos entonces dentro de la misma clase que nos está controlando nuestra aplicación o nuestra clase, digamos, que sería entonces toda la ventana que se está desarrollando en ese punto. Vamos a controlar entonces aquí qué es lo que estamos colocando como el texto dentro de este label, que sería el label 2. ¿Cuál es el label 2? El que colocamos aquí, label 2, ¿vale? Ahí ya lo tenemos sin ningún problema. Va. Entonces ahí está, sin ninguna bronca. Lo que vamos a colocar es del label 2. Ahora vamos a poner el setText como una cadena de texto. ¿Por qué razón? Porque el self.dial.value, que es muy similar al horizontal slider que habíamos observado dentro de esta lista de reproducción en el video anterior. Entonces esto lo que nos va a regresar el valor de la misma forma entonces que este controlador de tipo horizontal, lo que nos va a regresar va a ser un valor entero. Por tanto, vamos a tener que utilizar esta función de string para entonces convertir, aquí ya me la regué, convertir todo lo que estamos enviando aquí como argumento, que va a ser un valor entero, como una cadena de texto.
Es bastante sencillo, no hay ninguna modificación o algo extraño en lo que estamos realizando en ese punto, ¿no? Entonces, cuando se esté moviendo el dial o cuando se esté realizando alguna modificación a ese controlador, que es cuando se hace el cambio de alguno de los valores que tiene entonces ese controlador, pues entonces va a realizar un cambio sobre el controlador. Y ahí lo tenemos. Y en este punto tenemos aquí text label, ¿no? Pudimos realizar alguna modificación dentro de la función cuando se inicia el controlador o cuando se inician los controladores, ¿sale? Entonces, y modificar aquí el text label como habíamos hecho con el otro controlador aquí, ¿no? Vale. Y bueno, aquí está sucediendo algo adicional, ahorita vamos a ver sobre esa onda, pero pues aquí tenemos entonces el dial que puede dar vueltas sin ninguna restricción, ¿no? Ahí está. Y queda completamente ahí al control de cualquiera, ¿no? Y de la misma forma tenemos movimientos incrementales y decrementales con el page up y el page down de 10 en 10, ¿no? Va, ahí está. Y totalmente sin ningún problema. Bueno, ahora vamos a ver cómo añadir entonces al list view esta cosa que tenemos aquí. Esto lo vamos añadiendo entonces cuando se está moviendo el slider. Ya dejamos entonces aquí directamente el dial, que es con esta cosa que tenemos en este punto aquí. Y ahora vamos sobre el horizontal slayer, ¿vale? Ese horizontal slayer, que es lo que teníamos en el video anterior, vamos a añadir directamente al list view. Ese list view vamos a tener aquí como un add item. Ese add item nos va a permitir que cada que hagamos un movimiento aquí, vaya añadiendo lo que se está mostrando directamente aquí en la línea de comandos, ¿no? Porque aquí tenemos entonces sobre la línea de comandos el valor, pero aquí estamos añadiendo de forma de cadena de texto, que es lo que se está mostrando en ese punto, todo sin ningún problema, ¿no? Ahí ya lo tenemos. Entonces hacemos ahora sí que la añadición directamente sobre el controlador de list view, y pues ya lo tenemos aquí cada que vamos haciendo una añadición, ¿no? Al estilo de los gatos esos, ¿no? De que vamos a hacer la dormición, vamos a hacer todo eso, ¿no? Sale. Vamos a cerrar entonces esta parte y vamos a concretar entonces ahora cómo vamos a seleccionar ciertos datos sobre un list view, ¿vale? Y con eso pues ya vamos a completar algunos de los ejemplos que estos ejemplos o esta serie de videos que toman los ejemplos de valores que toman ciertos valores de una lista, ¿sale? Entonces vamos a ver con esto. Ya estamos viendo entonces aquí sobre cómo añadir valores, cómo colocar valores sobre esas listas, pero ahora vamos a tomar esos valores sobre una lista en particular. Y bueno, aquí no se sorprendan si de repente aparece la magia de la edición y que ya aparece el código completo, ¿no? Pero de todas maneras, pues se va a explicar esa parte. Entonces aquí ya ya una vez que se tiene lo de la magia de la edición, como había dicho, aquí se va a tener entonces estos nuevos datos. Por un lado, entonces aquí lo que se acaba de poner es esta función de cambiar lista. Es donde se va a atacar directamente entonces sobre la lista que se tiene aquí, ¿no? Se van añadiendo ahí, como se fueron añadiendo los datos que se van añadiendo conforme se va entonces moviendo este slider, ¿no? Slider, sí, ese slider. Entonces, aquí la función lo que va a hacer es recibir a sí mismo y además un nuevo
un nuevo argumento que en este caso se llama ítem. Para este caso entonces lo que vamos a hacer es de self.listWidget ponerle por ejemplo este método, el cual nos va a regresar entonces cuál es el valor de o la posición entonces de la lista que se está en ese momento dándole clic, ¿no? Que es la que todos los números que van a ir apareciendo aquí. Entonces, ¿cuál es la posición que va a tener ese número que se selecciona o que se va a seleccionar dentro de toda la lista con este current row? Y por otro lado, entonces, ¿cómo se va a enviar este otro argumento, el cual va a ser el valor tal cual del ítem, o más bien del artículo o del número o de ese valor que se tenga entonces en ese momento en la lista, para observar entonces el texto? Entonces, por un lado se puede utilizar esto para detectar entonces cuál es la posición entonces del número de la lista, o más bien el número de posición del cual se está entonces seleccionando, ¿no?, los datos. Y por otro lado entonces aquí va a ser el valor, y simple y sencillamente se va a conectar con el self.listWidget con item clicked. Se conecta entonces con esta misma función. Entonces finalmente lo que se va a tener es lo siguiente. Podemos entonces aquí mover los datos. Estamos observando entonces aquí también que se van moviendo. Sin embargo, si yo presiono aquí, va a aparecer 0 y el valor 1. Este va a ser 10, el 11. Puedo poner este valor, el 101, tenemos aquí. Y entonces por un lado me va a estar dando la posición del número y el valor como tal. Entonces sería el 0, el 1, el 2, el 3, el 4. Y de esa manera entonces ya se tiene el uso de estos controles, sliders, los de giros y las listas de selección. Bueno, entonces pues ya nada más era esta parte para terminar lo del video. Espero que haya quedado bastante bien claro y nos veremos después. Chao.